Bueno, vamos a meternos hoy con un texto que está dando que hablar en ciertos círculos filosóficos. Hablamos de Dark Deleuze de Andrew Kolb. Pero ojo, no nos quedamos solo con el panfleto original. Vamos a explorar a fondo la edición italiana, que viene muy bien acompañada con textos introductorios y posfacios que le dan bastante contexto y, bueno, sustancia. Exacto. Es un texto corto, casi un manifiesto, diría yo, pero muy denso. Y lo interesante es tenerlo junto a las reflexiones de gente como Francesco Di Maio, Paulo Vignola y Rocco Ronchi. Nos permite ver no solo la idea original de Kolb, sino cómo ha sido recibida y discutida, al menos, claro, en el contexto italiano. La idea central es provocadora, casi diría una bomba. Kulp viene a decir que Deleuze, el filósofo francés, ha sido malinterpretado, casi domesticado. Convertido en un pensador de la alegría fácil y la conexión esta tipo Silicon Valley, ¿no? Él propone desenterrar, o mejor dicho, crear un Deleuze oscuro, una versión más radical, destructiva. Nuestra tarea hoy, entender qué significa esto, por qué Kulp cree que es necesario y, claro, qué piensan otros expertos sobre esta jugada. Una jugada que Kulp enmarca en una frase bastante llamativa, la verdad. Dice que Deleuze ha tenido una prole de monstruos irreconocibles y que él, pues nada, se dispone a crear uno más, uno oscuro. Suena casi a desafío, ¿eh? Totalmente. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Quién es este Andrew Kulp? Sabemos que da clases de historia y teoría de medios en CalArts. Di Maio, en su introducción, le da un aire un poco misterioso, lo llama persona obscura y conecta su pensamiento con el activismo digital de los 90, como el netart, el hacktivismo. Menciona también su postura anti-politics. Sí, y aquí Di Maio hace una aclaración que me parece importante. Dice que esa antipolitics de Kolb no es la antipolítica de la que se habla a veces en plan despectivo hacia los políticos, ¿sabes? Es una postura más radical, anarquista, que viene de su experiencia en los movimientos antiglobalización. Es un rechazo al sistema político en sí mismo. Vale, entendido. ¿Y por qué Kulp siente esa necesidad de oscurecer a Deleuze? ¿Qué le molesta tanto de la interpretación, digamos, habitual? Pues aquí está lo fascinante, ¿no? La motivación. Kulp percibe una especie de agotamiento de corrupción del lenguaje de Deleuze. Conceptos como rizoma, que para Deleuze era esa imagen tan potente de red subterránea, sin centro, piensa en el césped, ¿no? Pues se han banalizado, se usan como una simple metáfora fácil para Internet y poco más. Ve la filosofía de Deleuze reducida a una actividad creativa más, totalmente absorbida por el capitalismo. Di Maio lo resume muy bien. Un Deleuze disuelto al sol cegador de Silicon Valley. Kulp siente que el pensador que quería dinamitar la ontología tradicional ha acabado irónicamente, pues, apuntalando el status quo. De ahí la necesidad de lo que Di Maio llama un restauro filosófico. Entiendo la crítica, sí. Pero, ¿cómo propone Kulp hacer ese restauro? ¿Cuál es su método exactamente? Pues Deleuze aplica una de sus propias ideas más provocadoras, la Inmaculada Concepción, o más crudamente, la Inculata. Deleuze usaba esta imagen, un poco fuerte, ¿no? Algo así como joder por detrás conceptualmente a un filósofo, para describir cómo él tomaba ideas de otros, Spinoza, Nietzsche, Bergson, y les hacía engendrar algo nuevo, un hijo monstruoso que el padre original quizá ni reconocería. Y Kalb dice, vale, pues hagámosle lo mismo a Deleuze. Toma sus conceptos y los fuerza, los distorsiona, para crear este Dark Deleuze. O sea, una especie de Deleuze contra Deleuze. Exacto. Crea una oposición directa a lo que él llama el Joius Deleuze, el Deleuze de la alegría, y establece toda una serie de conceptos enfrentados. Donde el Deleuze alegre habla de crear conceptos, el oscuro propone destruir mundos. Donde uno ve rizomas y conexiones felices, el otro ve despliegare, esa palabra italiana, spiegatura, que sugiere desenrollar algo quizá con violencia y crueldad. El objetivo es explícito y, bueno, bastante brutal. Destruir este mundo que Kulp ve atrapado en una especie de alegría obligatoria y superficial. Suena muy radical, sí. Introduce también un matiz interesante sobre la negatividad, ¿verdad?
Deleuze era famoso por su crítica a la negación hegeliana, pero Kulp parece encontrar otro tipo de negatividad ahí. Precisamente. Juega con esa ambigüedad. Deleuze rechazaba la negación dialéctica, eso es cierto, pero Kulp dice que en su obra sí hay negativo, entendido como fuerzas que se oponen, tensiones, y él introduce el término negatividad, negativity, que no es exactamente lo mismo. Di Maio sugiere que evoca tanto una oposición psicológica, un rechazo visceral, como la idea del negativo fotográfico, algo que emerge por contraste con un mundo sobreexpuesto a la luz de esa alegría falsa. Y a pesar de ser un texto corto, denso, parece que ha tenido bastante eco, ¿no? Sorprendentemente, sí. Di Maio destaca su difusión viral, casi inesperada para un panfleto filosófico de este tipo. Traducciones al español, japonés, alemán a través de Achim Szczepanski, figura clave del sello musical Mille Plateau, lo cual es curioso, griego, francés y ahora, claro, italiano. Ha tocado una fibra, eso está claro. Pues pasemos entonces a ver cómo lo reciben otros expertos. Tenemos la contribución de Paulo Vignola, que no es cualquiera. Es editor de la edición italiana de 1000 mesetas y dirige la revista La Deleuziana. Su texto se titula, curiosamente, No prefacio. ¿Qué nos dice Vignola? Vignola arranca diciendo algo que me parece clave. Para él, Dark Deleuze no es tanto un libro sobre Deleuze, sino más bien un personaje conceptual. Retoma esa idea de Kulp de la prole monstruosa de Deleuze, esos rizombis sin raíces, metafísicos vertiginosos, etc. Y dice que Kulp simplemente ha añadido uno más a la lista. Este Dark Deleuze. Es un hijo hecho a sus espaldas, usando la propia metáfora de Deleuze. Ah, o sea que Vignola lo ve más como una creación, casi una ficción filosófica, que como un análisis fiel al pie de la letra. En parte sí, subraya el objetivo final de Kulp, que es abiertamente comunista revolucionario, el fin de este mundo, la derrota final del Estado y el comunismo pleno. Lo dice así, tal cual. Y no se corta, ¿eh? Al describir el tono de Kulp, lo llama asfixiante, borioso y, literalmente, antipático, sobre todo en su rechazo a Spinoza, que era central para Deleuze. Pero, y esto es importante, Vignola reconoce que estos empujones conceptuales de Kulp pueden ser saludables y tonificantes. ¿Saludables? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, sacuden un poco el avispero, ¿no? Evitan el riesgo de convertir a Deleuze en un dogma, de repetirlo sin más, como una letanía. Vignola admite que existe el peligro de una lectura demasiado cómoda o superficial de Deleuze, y la provocación de Kulp, pues, obliga a repensar las cosas. ¿Y a quién cree Vignola que ataca Kulp realmente? ¿Al propio Deleuze o más bien a sus seguidores? Vignola apunta más a lo segundo. Dice que los blancos de Kulp no son tanto Deleuze en sí, sino ciertos deleuzianos influyentes. Menciona a Tona Haraway, Toni Negri, Manuel de Landa, a los que acusa de promover esa alegría de la conectividad, esa idea de que la filosofía de Deleuze justifica las redes digitales y la integración tecnológica sin mayores problemas. E incluso critica a otros deleuzianos disidentes como Flaxman o Surabichvili, a los que llama pesimistas alegres. Gente crítica, pero que según Kulp no llega a la oscuridad radical necesaria. Kulp se lanza contra lo que ve como jardines rizomáticos complacientes y una filosofía reducida a un aprecio recíproco de la diferencia inofensivo. Vaya, suena a que Kulp no deja títere con cabeza en el mundo deleuziano. ¿Y cómo responde Vignola a esta crítica tan feroz? La réplica de Vignola es interesante, la verdad. Por un lado, admite que hay que diagnosticar críticamente la conectividad actual, eso sí. Cita a Altonet Roubroy y Thomas Burns y su concepto de gubernamentalidad algorítmica, la forma en que somos gobernados a través de datos y algoritmos. Es un tema muy actual. Pero argumenta Vignola, ojo, que el propio Deleuze, con Guattari, ya nos dio herramientas para eso. Conceptos como dividual, el individuo fragmentado en datos, modulación, ese control continuo, que ya no es por encierro, o servidumbre maquínica, nuestra sumisión voluntaria a las tecnologías. Entonces, según Vignola, no haría falta oscurecer a Deleuze, sino quizá usar mejor las herramientas que ya nos dio él mismo. Exacto. Esa es la idea. Propone trazar un mapa conceptual de las capturas algorítmicas para entender cómo funcionan desde dentro, desde la inmanencia. En lugar de simplemente odiar y querer destruir este mundo desde fuera, como parece proponer Kulp. Es decir, criticar el presente usando las propias armas deleuzianas, no importando una negatividad que viene de fuera. Vignola también defiende la complejidad de Deleuze,
frente a la simplificación que podría hacer Culp, ¿no? Diplopía es verdoble, ¿no? Deleuze siempre trabaja con pares, profundidad y superficie, diferencia y repetición, la afirmación nietzscheana pero también la negación de las fuerzas reactivas, lo molecular y lo molar. Es un pensamiento complejo, imposible de reducir a un único estado de ánimo o a un Deleuze alegre versus un Deleuze oscuro. Vignola sugiere que incluso cuando Culp señala aspectos negativos en conceptos como desterritorialización o antiedipo, eso no prueba una negación reprimida, sino la complejidad de una alegría maquínica, una alegría que siempre es resultado de un combate de fuerzas, híbrida, impura. Y ya al final, ¿cómo cataloga Vignola el libro de Culp? ¿Qué etiqueta le pone? Pues, aunque considera la lista de conceptos opuestos de Culp, destruir mundos versus crear conceptos, crueldad versus intensidad, interrupción versus producción, como una posible experimentación conceptual interesante, termina encuadrándolo más como ficción filosófica. Un texto que busca crear afectos discordantes en quien lo lee. Incluso invoca la teoría del lector modelo de Umberto Eco, sugiriendo que el libro funciona más como un juego literario, donde el lector tiene que cooperar para construir el sentido, quizá más allá de un análisis filosófico riguroso. ¿Entiendes? Muy interesante la lectura de Vignola. Nos da una perspectiva crítica, pero bueno, bastante matizada. Ahora, vayamos a la tercera voz de esta edición italiana, Rocco Ronchi. Conocido por una lectura muy personal de Deleuze, centrada en la radicalidad, en creer en lo real y autor de ese concepto del canon menor. Su texto se titula Gilles d'Obscur. ¿Qué aporta Ronchi a este debate? Ronchi entra de lleno en la cuestión fundamental que plantea Culp, la relación de la filosofía con el mundo y su necesaria radicalidad. Está de acuerdo con Culp en que la filosofía no puede renunciar a ser radical, no puede convertirse en mera comunicación académica o en un producto cultural más. Ese es un punto de partida común, ¿sí? Pero imagino que ahí se acaban las coincidencias, ¿verdad? Bastante, sí. Ronchi critica duramente la solución que propone Culp, esa especie de apocalipsis gnóstico, ese odio por este mundo que hay que destruir. Ronchi recuerda que esa es una vieja tentación filosófica, pensar que el mundo es fundamentalmente malo, obra de un creador torpe o malvado, un demiurgo, ¿no? Y subraya que Deleuze, precisamente, se opuso con mucha fuerza a esa visión. Cita un pasaje de Crítica y Clínica, donde Deleuze critica a San Juan de Patmos, el autor del Apocalipsis bíblico. ¿Y cuál es la alternativa entonces, según Ronchi? Si Deleuze no odia al mundo, ¿qué hace? Ronchi dice que Deleuze no desprecia el mundo, sino que cree en él, cree en este mundo. Lo ausculta como un médico. No para juzgarlo o condenarlo, sino para entender sus procesos, sus líneas de fuerza, sus potenciales. Frente al Dark Deleuze destructivo de Culp, Ronchi propone un Gilles d'Obscur, jugando con el título de la novela Jude d'Obscur de Thomas Hardy. Gilles el Oscuro. ¿Oscuro en qué sentido? No como Culp, supongo. No, en un sentido muy diferente. La radicalidad de Deleuze, para Ronchi, reside en una oscuridad afirmativa. No es negar el mundo desde fuera, sino descender a sus vísceras, implicarse en su gestación, en su cosmogénesis. Es una oscuridad que viene de la inmersión profunda en lo real, no del rechazo resentido. La filosofía como un acto de implicación en el nacimiento continuo del mundo, no como un juicio externo que lo condena. Esa idea del juicio parece central para Ronchi, ¿verdad? Totalmente. Insiste en que el error fundamental, tanto del optimismo ingenuo como del pesimismo resentido, es adoptar la postura del juez. Dice que todo el canon de Deleuze, los estoicos, Spinoza, Nietzsche, Bergson, comparten una cosa fundamental, el amor fati, la aceptación de la necesidad. Aceptar el mundo tal como es, no porque sea bueno o malo, sino porque es. Decir sí al mundo no significa aprobarlo moralmente, sino reconocer su realidad inescapable, su certeza, antes de cualquier juicio de valor. Y desde esa perspectiva, ¿cómo ve Ronchi la postura de Culp? ¿Dónde la sitúa? Pues la ve como una recaída en el resentimiento nietzscheano contra el mundo. Claramente. Ve en esa negación radical un eco del hombre del resentimiento, el que niega porque no puede afirmar, no puede crear. Llega incluso a sugerir, con cuidado eso sí, que esa actitud podría tener ecos inquietantes en cierto irracionalismo moderno, a veces con tintes criptofascistas, que ataca al mundo por considerarlo impuro o corrupto.
Su conclusión es dura. Kulp violenta a Deleuze para meterlo a la fuerza en un molde gnóstico, trascendente y negativo, que es completamente ajeno a su pensamiento. Un pensamiento que es fundamentalmente afirmativo e inmanente. Queda clara la contraposición fuerte entre Ronchi y Kulp. Muy fuerte. Antes de cerrar, mencionemos brevemente la estructura del propio texto de Kulp, tal como aparece en el índice. Parece muy organizada en torno a esos pares de conceptos opuestos, ¿no? Sí, el índice es muy revelador de su estrategia, de cómo construye su argumento. Se organiza en grandes ejes como la extinción del ser, avanzando hacia la nada, demolición, destrucción, ocaso y la llamada del afuera. Suenan potentes, ¿eh? Y dentro de cada uno desarrolla esos pares conceptuales que son el corazón de su Dark Deleuze. Recuérdanos algunos de esos pares para que nos hagamos una idea más clara. Son muchos, pero por citar algunos que ya hemos mencionado y otros: materialismo versus realismo, disyunción exclusiva, o esto o lo otro, versus inclusiva, y esto y lo otro, asimetría versus complejidad, ese despliegue, espiegatura versus rizoma que ya comentamos, comunismo conspirador versus democracia procedimental, fuga versus aceleración, interrupción versus producción, barbarie versus pastoralismo, el afuera, lo radicalmente otro, versus el nomos, el orden establecido, cataclismo versus política molecular, poder de lo falso versus fuerzas de los cuerpos, indiscernibilidad versus experiencia. Es toda una arquitectura conceptual construida sobre la oposición binaria, ¿ves? Sí, se ve claramente el método. Y la nota de traducción de la edición italiana también subraya estas tensiones, por lo que decías, las elecciones de palabras no son neutras en absoluto. Para nada. Es un detalle técnico pero muy significativo, creo yo. La nota explica por qué eligen ciertas palabras en italiano y no otras. Por ejemplo, la polisemia de joy, gioia, alegría, y cómo Kulp la ataca. O la lección de tramonto, ocaso, crepúsculo, para traducir ruin, ruina, conectando directamente con Nietzsche y su idea del ocaso de Occidente, Abendland. O la dificultad de traducir unbecoming, ese proceso de deshacerse, de devenir otra cosa como de divenir, intentando capturar ese prefijo negativo que Kulp quiere ver en Deleuze. O traducir outside, el afuera, como di fuori, haciendo un guiño a cómo se tradujo a Foucault hablando de Blanchot en Italia. Son decisiones que muestran cómo el texto de Kulp se inserta en debates filosóficos ya existentes y, bueno, refuerzan su estrategia de oposición. Bien, pues creo que hemos recorrido bastante terreno. Tenemos la propuesta de Kulp, un Deleuze oscuro, negativo, destructivo, como antídoto contra una supuesta domesticación y esa felicidad obligatoria de nuestro tiempo. Un intento de restaurar su radicalidad, ¿no? Eso es. Pero hemos visto también las críticas potentes de Vignola y Ronchi. Vignola, que lo ve más como una ficción filosófica provocadora, útil quizá para sacudirnos, pero que ignora las herramientas críticas que Deleuze ya ofrecía. Y Ronchi, que lo acusa directamente de malinterpretar a Deleuze, de imponerle un gnosticismo resentido y negativo que, según él, traiciona su afirmación profunda e inmanente del mundo. Una afirmación compleja y oscura, sí, pero en el sentido de Ronchi, no en el de Kulp. Todo este debate sobre Dark Deleuze nos lleva a una reflexión más amplia, me parece, sobre cómo nos relacionamos con las ideas filosóficas hoy en día, cómo evitamos banalizar a pensadores complejos, cómo mantenemos viva su potencia crítica sin caer en la repetición o, bueno, en la distorsión interesada. Exacto. La pregunta que flota en el aire ¿es necesaria la destrucción, como propone Kulp, para rescatar un pensamiento de la cooptación? ¿O hay otras vías? Vías quizá más sutiles, más intrincadas, más fieles a la complejidad original. Quizá esa oscuridad afirmativa de la que habla Ronchi, esa inmersión crítica en las complejidades del presente, usando las herramientas que ya tenemos. Es el desafío constante de leer filosofía, ¿no? Cómo ser fieles y creativos a la vez. Y para terminar, pues dejemos una pregunta en el aire, algo para seguir dándole vueltas. Kulp quiere usar la oscuridad para destruir un mundo, incluido un mundo de interpretación deleuziana que considera corrupto. Vale. Pero si Vignola y Ronchi tienen razón y el propio Deleuze ya ofrecía herramientas críticas muy potentes, o una afirmación del mundo más extraña y profunda, ¿podría ser que la destrucción de Kulp, irónicamente, en lugar de llevarnos al fin, esté preparando el terreno para una nueva lectura de Deleuze?
Una lectura quizás aún más inesperada, más monstruosa u oscura en cualquiera de los sentidos de lo que Culp mismo imaginó. ¿Podría este intento de cerrar la puerta sin quererlo estar abriendo otras? Ahí lo dejamos.